Gloria a Dios. Vamos hoy a estar hablando acerca de aquellos que consultan a los falsos profetas. ¿Cuántas ocasiones nosotros queremos saber la voluntad de Dios? Y dice Ezequiel capítulo 14, verso 10, hablando del profeta y los que consultan a Dios, pero siendo falsos profetas. Dice así: y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así también será la maldad del profeta. Y les decía que queremos a veces conocer la voluntad de Dios y la gente quiere saber el futuro, pero en ocasiones no le importa si quien le está hablando no le dice lo correcto de Dios, con tal de saber algo del futuro, aunque sea engañado. Y nosotros vemos que también en estos capítulos que estamos meditando, las mujeres que eran adivinas más que profetizas, hacían adivinación y la gente iba tras ellas, y estas mujeres estaban desviando al pueblo. ¿Cuántas ocasiones por el afán de querer conocer algo del futuro o algo escondido, no nos interesa de dónde viene? Había un susodicho pastor en Canadá que decía: no me importa estar en una iglesia donde se manifieste Satanás, pero que haya una experiencia, que haya algo que pase. Dice: yo no quiero estar en una iglesia donde no pase nada. ¿Se da cuenta hasta dónde estaba llegando este hombre con su afán de que pasara algo? Y de la iglesia de este hombre viene lo que un tiempo se llamó en muchos lados, o que no sé si todavía lo sigan practicando, lo que se llamaba el avivamiento de la risa o el vómito santo de este supuesto apóstol o pastor, que decía que no le importaba de dónde viniera, pero que sucediese algo. Tengamos cuidado, porque a veces Dios está hablando y en otras ocasiones Dios guarda silencio, pero Él siempre va a estar revelándose y seguramente nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos, Señor, ser fieles al escuchar tu voz, que no nos dejemos guiar de voces extrañas, como dice Juan 10, de aquellos falsos pastores, salteadores, sino solamente del verdadero pastor, que ni siquiera es un hombre o un pastor de una congregación, es Jesús, el buen pastor, el que su vida entregó por su rebaño, por su pueblo. Por eso en esta hora, Señor, queremos poner atento nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que hables a nosotros. Señor, que no seamos como ese pueblo que se olvidaba de ti, sino que volvamos cada día. Cuando vemos, aún cuando nos vamos desviando un poco, recapacitemos y volvamos a los fundamentos que son tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los hombres, a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos habló por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. También le dijo Dios a Moisés: yo voy a levantar un profeta como tú. Y no estaba hablando de los profetas que vinieron después, sino hablaba de aquel que vendría, de Jesucristo. Entonces Dios siempre ha hablado. Sin embargo, los falsos profetas, estamos meditando en Ezequiel, estos falsos profetas están engañando al pueblo, y dice en el capítulo 13, verso 10 de Ezequiel, ¿cómo son estos profetas? Ya nos habló el pastor Joel acerca de ellos el día miércoles, pero dice: por cuanto engañaron a mi pueblo. Esta es la característica. Estos profetas no están hablando la palabra de Dios. Tengamos cuidado con ir a alguien y decirle: hermano o hermana, profetíceme. Hermano, si no es como llegar con la gurrumina, bueno, los que son de otro país,
La gurrumina, y tal vez los jóvenes ya no saben eso, pero en las ferias o en los lugares públicos se ponía un señor con unos papelitos así, muchos papelitos, y había un pajarillo que le decían la gurrumina, y le daban alpiste si sacaba un papelito, y ese papelito decía la buena suerte o supuestamente el futuro de la persona. Y entonces la persona le pagaba al señor que tenía a la gurrumina, sacaba el papelito, ese pajarillo, y entonces se lo leía y la persona se iba bien contenta. Pensamos que Dios es así y que le decimos: Señor, ahora háblale a tal hermano o a tal hermana para que me hable, y ya nos vamos contentos. No, hermano, no es como meter una moneda a una máquina y darle vueltas para que nos salga un juguete y Dios va a estar hablando, o un dulce y Dios va a estar hablando ahí. No, Dios tiene un propósito especial y Dios va a hablar porque Él es soberano y todopoderoso cuando Él quiere, como Él quiere. Nosotros vemos en 1 Corintios 12 también cuando habla acerca de la unidad del cuerpo, pero también habla del Espíritu Santo. Él da dones, ¿de qué manera? Reparte los dones en el cuerpo como Él quiere. Nosotros no le decimos al Señor qué nos va a decir, o dinos cosas buenas o cosas malas. Dice en el capítulo 13, verso 10 que estamos viendo, esta gente decía paz cuando no había paz. Y dice dos cosas de este tipo de profetas. Uno edifica la pared, y aquí que los otros la recubren con lodo. Para los constructores, unos levantan esa pared, esos falsos profetas levantan una pared, pero una pared mala. Y los otros vienen y en lugar de un aplanado, dice que recubren la pared con lodo. Ni el terminado es bueno, ni la pared es buena. ¿Qué va a pasar con esa pared y esos terminados? Se van a caer. Entonces nosotros podemos ver entonces que estos falsos profetas están engañados y engañan al pueblo. Verso 9 del mismo capítulo. ¿Qué va a hacer Dios contra ellos? Que es a la parte donde quiero ir enfatizando. Dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. Contra ese tipo de profetas, ¿qué hace Dios? Está contra ellos. Dice que estos adivinan mentira. ¿Y qué más hace Dios? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. O sea, podemos ver cuatro cosas en ellos. Dios está contra ellos, no son parte del pueblo, no son salvos y no son partícipes de la promesa de Dios. Cuidado cuando usted sea tentado a que reciba este tipo de profecías. Yo recuerdo haber ido a un lugar, porque mi esposa quería ir, a escuchar un gran predicador que venía de Chihuahua, muy conocido, no solo en México, en toda Latinoamérica. Y mi esposa tenía la intención de escucharlo. Y fuimos. Y cuando él empezó a predicar, nunca abrió la Biblia. Un lugar muy grande, un centro de convenciones. Y entonces invitan a todos los pastores. A mí me habían puesto en uno de los lugares del frente por ser pastor, con mi esposa y con otros muchos pastores. Invita a los pastores y dice él: yo no puedo hablar otra cosa que lo que Dios me da, pero nunca abrió la palabra. Y entonces empezó a tirar a la gente. Y cuando pasó conmigo, bueno, no me caí, pero me aventó. O sea, me tiró. Y yo me levanté enojado. Pero vi a mi esposa a un lado y ella estaba llorando cuando estaba ahí, porque el lugar es muy grande y alfombrado, y estaba llorando. Y entonces después de un rato dije: no sea que yo esté deteniendo la bendición o lo que Dios quiere hablarle a mi esposa. Y yo no estaba de acuerdo con eso, pero dije: bueno, espero que Dios le esté hablando. Y de hecho mi esposa está conectada aquí, se acordará de ese día. Y después de unos momentos la ayudé a levantarse y la llevé al lugar. Y me dice: vámonos. Y se me hizo raro, vámonos. Y cuando salimos seguía llorando. Y yo le pregunté: ¿por qué lloras?
Dice, porque ¿cómo es posible que estén usando el nombre de Dios para engañar de esta manera? Dice, por eso estoy llorando. No porque Dios me haya tocado, sino porque están engañando al pueblo de Dios. Hermano, y son hombres reconocidos. Pero ¿qué dice el Señor? Mi mano está contra ellos. No son parte del pueblo de Dios. Yo no estoy juzgando que diga ese hombre es o no es creyente, pero eso es lo que dice la palabra contra esos falsos profetas. Además, lo que Dios dice en el capítulo 13, verso 13. Mire, ellos habían construido falsas profecías. Habíamos leído primero en el 10. Y otros venían y seguían con esas falsas profecías y esas falsas construcciones, falsos muros. Iba a llegar el momento en que se iba a caer. En el capítulo 13, verso 13, mire cómo Dios va a destruir lo que ellos están levantando. Llega el momento en que es sacudido todo. Y me da pena, antes de leer el pasaje, me da pena. Pero como nosotros ministrábamos en muchos lugares en la República, en muchas iglesias, desde iglesias muy pequeñitas hasta en estadios, nos tocó compartir el púlpito con predicadores muy reconocidos, con grupos cristianos, porque estábamos tocando la música también, muy conocidos. Así que pudimos ver muchas cosas, pero también me da pena y puedo decir, en ocasiones participamos de eso porque creíamos sinceramente que esto era correcto, porque era un avivamiento, porque era algo nuevo. Sin embargo, Dios fue hablándonos, fue corrigiéndonos con la palabra hasta tener la capacidad del Señor, el Espíritu de Dios, para decir, esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. No quiere decir que todo lo que hagamos sea perfecto. Sin embargo, ahora podemos discernir qué es agradable a Dios y qué no es de Dios. Dice el capítulo 13, verso 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso como ira, esa construcción, esa pared, esa casa que levantaron. Y lluvia torrencial vendrá con mi furor. ¿Qué era lo que iba a destruir eso? El furor de Dios. Y piedras de granizo con enojo para consumir. Furor y enojo de Dios iba a traer eso. Y por eso les comentaba lo de mi esposa, porque ella venía llorando por enojo. Dice, solamente por tener o por ser conocidos o por obtener un beneficio hacen esto. No están hablando al pueblo para que se aleje del pecado, sino están engañando al pueblo. Dice el verso 14, lo que Dios hará con eso que ellos están construyendo: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto. Yo voy a destruir lo que ustedes han levantado. Verso 15, está diciendo que Dios está enojado y destruyendo todo lo que ellos han levantado. Y al final del verso 15 dice, no existe la pared ni los que la recubrieron. No solamente Dios va a destruir lo que ellos levantaron, sino Dios va a destruir a esos falsos profetas. Estamos hablando del periodo del exilio, cuando ellos están en Babilonia. Pero ¿será que ese Dios de ese momento es diferente al de ahora? No, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios santo, es un Dios soberano, poderoso, y es un Dios celoso, que ama a su pueblo. Por eso debemos de tener no miedo, sino temor de enseñar correctamente la palabra de Dios. Y cuando lleguemos a equivocarnos, porque somos humanos y llegamos a equivocarnos, cuando lleguemos a equivocarnos, tengamos la humildad para reconocer que nos hemos equivocado en enseñar algo y decir, esto no es correcto, esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso siempre les insistimos, hermano, medite la palabra de Dios diariamente. ¿Quién puede escuchar la palabra de Dios? ¿El pastor solamente? ¿Solamente los maestros, los líderes? Cada creyente
que se acerca al Señor con un corazón dispuesto, que ha nacido de nuevo, porque la revelación no viene para todos, sino para aquellos a quienes el Señor les da esa revelación. Cuando se acerca a la palabra de Dios, Dios le puede revelar al niño como al anciano, al más estudioso o estudiado como al más ignorante en nuestra cultura. Dios se revela. Pero es importante que el hombre haya nacido de nuevo. Es importante que busquemos la presencia de Dios para que esa palabra sea, como le decía al profeta, y cuando comió esa palabra, sea dulce en nuestro paladar. Que esa palabra realmente esté entrando hasta lo profundo de nosotros. Pero bueno, vemos a estos hombres falsos profetas que están engañando, que van a ser destruidos, que Dios está contra ellos. Pero ¿qué pasa con la gente? Podemos culpar a esos grandes predicadores, perdón, no me gusta nombrar a nadie desde el púlpito, pero ¿cuántos apóstoles o pseudoapóstoles en este tiempo de pandemia que hablaba también el pastor Joel? En este tiempo de pandemia se levantaron diciendo: reprendemos al espíritu de pandemia, de coronavirus. Y hermano, son falsos profetas. Porque aún el pueblo de Dios, en el libro de Ezequiel, Jeremías, en Lamentaciones, el pueblo de Dios, aún los justos, pasaron el tiempo del exilio y sufrían. Sobre todo sufrían más de ver el pecado del pueblo y que no se arrepentía. Pero la confianza de ellos estaba en el Señor. Sin embargo, ellos tenían la esperanza en Dios de la restauración. De hecho, aquí nos decía: estos no volverán a la tierra, pero Dios estaba guardando un remanente como su pueblo que los volvería. Ahora, ¿el pueblo será culpable o no? Veamos cómo estaban siendo engañados. Vamos primeramente a los líderes. Los líderes no quieren oír la verdad de Dios, sino quieren oír la mentira, lo que le agrada a su corazón. Es como el político, se cree a veces sus propias mentiras. Quieren nada más las cosas buenas. Mire, los líderes son responsables del pueblo. Si vemos inseguridad, es responsabilidad de un mal gobierno. No quiero hablar de política. Es responsabilidad de que los profesores o las escuelas no han cumplido su papel. Es responsabilidad, con mucha vergüenza lo digo, de que los pastores no hemos hablado correctamente la palabra de Dios. Pero es responsabilidad también de que los padres no hemos enseñado, no hemos disciplinado a nuestros hijos en casa. No estoy hablando de maltratar, no les hemos enseñado ni ejemplo ni la palabra de Dios, ni les hemos corregido a tiempo. El líder es responsable de muchas cosas que pasan. No quiere decir que sea responsable de todo, pero inicia por allí. Los líderes no querían oír a Dios, y dice el capítulo 14, verso 3: Hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón. ¿Qué significa esto? Han puesto ya metas, propósitos o objetivos antes que pedir la voluntad de Dios. Ya tienen sus ídolos. Ellos quieren pedir lo que ellos quieren. Dice: y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Lo que están buscando es para su propio beneficio, para seguir haciendo lo malo. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ellos vienen con ídolos, con deseos, con pensamientos, con propósitos propios. De esto habla el pastor Joel, lo que ha nacido de su corazón perverso, y entonces quieren pedirle la voluntad a Dios. Y luego dice de ser consultado por ellos. O además, ellos quieren que yo cumpla lo que ellos dicen. El pastor Joel compartía algo de esto, pero quiero recordar esto. Se ha levantado durante algunos años, y nosotros como creyentes de segunda generación hemos visto estos supuestos avivamientos, o los hemos experimentado en la vida de la iglesia, donde se le enseñó a la iglesia que atara cosas, que declarara, que desatara, que reclamara, que hiciera pactos. ¿Qué más? No sé, tantas cosas que siguen estos falsos maestros enseñando. ¿Eso qué es? Un ídolo en el corazón.
Entonces, cuando Dios responde de otra manera o cuando Dios quiere hablar, ellos ¿qué hacen? Rechazan lo que Dios quiere decir. Dice, si ellos tienen ese deseo, ¿querrán consultarme? ¿Querrán oírme? ¿Aceptarán lo que yo les digo? En ninguna manera. Ahora, no solamente eran los líderes que venían así con ídolos en su corazón, con un altar en su corazón que no era a Dios, con un gobierno que no depende de Dios, depende de ellos mismos, de los ídolos. En este caso habían ídolos de la fertilidad, ídolos del dinero, ídolos de tantas cosas, y la gente sigue así: un ídolo para esto, un ídolo para el otro, un ídolo para tal cosa. Pero también los levitas eran los que ministraban, los que enseñaban la palabra de Dios, los de una tribu, una familia escogida para servir al Señor. Y dice en Ezequiel 44, verso 10 al 13, aquí ya está hablando cuando Dios reconstruya ese templo perfecto, un templo santo y puro. Pero dice en el verso 10 cómo estaban estos levitas: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí. Ponga mucha atención en esto. ¿Por qué se apartaron los levitas? Cuando vieron que el pueblo ya no venía, que el pueblo se alejó, ¿qué dijeron los levitas? Vamos con el pueblo. Estos que debían dirigir al pueblo, enseñar la palabra de Dios, estos que debían dirigir al pueblo para adorar a Dios, que debían entregar las ofrendas y los holocaustos al Señor, al ver que el pueblo no venía y que el pueblo se iba tras otros dioses, dicen: creo que Jehová no está funcionando, creo que el servicio al Señor no está funcionando, vayamos también nosotros tras los otros ídolos, hagámoslo como el pueblo quiere. Al pueblo hay que darle circo y pan y van a estar contentos. Y en ocasiones eso es lo que la iglesia está haciendo hoy en día: circo, maroma y teatro, pero no estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué se apartaron estos levitas también tras el pueblo? Porque recuerde que los levitas recibían el sustento de lo que el pueblo traía. Entonces, como los levitas vieron que el pueblo iba tras otros dioses de la fertilidad, los dioses de la tierra, de los cananeos, y que allá llevaban sus ofrendas, ¿qué dijeron los levitas? Vamos también nosotros. Cambiemos un poquito, seamos más modernos en la palabra. Los mandamientos de Dios son tan fuertes, tan duros. No, no los sigamos. Mejor sea un poco más ligero. Sé que los tiempos son más modernos, sé que la alabanza ha cambiado, sé que muchas cosas son modernas, como ahora que estamos transmitiendo también, y muchas cosas. Pero la palabra de Dios, el mandamiento de Dios no cambia. El evangelio no cambia. Y si lo cambiamos, no es el evangelio de Jesucristo. Si es una revelación nueva, no es la promesa que Dios dio desde un principio. Primera de Juan, y de hecho Juan también, pero Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que vimos, lo que oímos, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros y comunión con el Padre. Al perder esa comunión, estamos perdiendo la salvación. No tenemos salvación, no somos partícipes del pueblo. Los levitas se apartaron porque dijeron: es más fácil esta nueva religión o estas nuevas costumbres. Pueden haber tiempos modernos, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. No cambia. Dice en el verso 12 del capítulo 44 de Ezequiel: por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. O sea, estos mismos levitas fueron tropezaderos. Y yo me acuerdo del libro de Jueces, cuando vemos que Dan, la tribu de Dan, está buscando quién ministra, y nos habla ahí de un levita que había hecho efod para ministrar cuando estaban buscando territorio. De hecho, él no estaba ministrando y andaba buscando dónde ministrar. Y se encontró por ahí un hombre y su mamá que tuvieron problemas, que le robó dinero. Bueno, resumo la historia.
Y al final, al regresar ese dinero, dijo la mamá, bendito eres de Dios, y dedicó el dinero para hacer terafines, hacer ídolos y hacer un efod para administrar a Dios. Y llegó este levita ahí y le dijo, vas a ser mi hijo y yo te voy a pagar. Antes había consagrado a uno de sus hijos, pero cuando llegó el levita dice, ahora sí Dios me va a bendecir. Y este levita, por tener casa y comida, ¿qué hizo? Empezó a ministrar ahí. No nos dice si era sacerdote, pero él no podía haber hecho esto. Era un levita, pero no era sacerdote. Pero lo hizo porque ahí tenía casa y comida. Pero viene una tribu, la tribu de Dan, que anda buscando territorio, y le dicen, vente conmigo, aquí ministras a una familia, aquí vas a ser de una tribu. ¿Y qué hizo el levita? Le robó los ídolos y el efod y se fue con la tribu de Dan. Y nos dice la palabra de Dios que todo el tiempo que estuvo ese efod, hasta el tiempo de, ¿qué es? No recuerdo. Bueno, todo el tiempo que estuvo ese efod fue tropezadero para el pueblo de Israel, porque iban a ese efod, ya no iban a la casa de Dios. Hermano, ¿cómo es que un ministerio puede corromperse? Verso 13 le dice a este tipo de levitas, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Los líderes y ahora los levitas también son castigados porque han seguido el propio deseo de su corazón. Pero también el pueblo, todo Israel, llevaba esos ídolos en su corazón. Eran engañados igual que el profeta, porque ellos querían ser de esta manera. Dice en Ezequiel capítulo 14, versos 4 y 5. Háblales y diles, así ha dicho el Señor, cualquier hombre, no solo líderes, no solo levita, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová le responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, yo le voy a responder, pero le voy a engañar, porque eso es lo que quiere oír. Eso le voy a decir. ¿Por qué entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué permites que estos falsos maestros, y luego están llenos los lugares enormes? Porque dice el Señor, yo estoy permitiendo que ellos vayan y le respondo conforme a ellos quieren. Entonces Dios les está hablando. No, Dios los ha llevado a ese punto para ser engañados, prendidos, como el ave que es prendida por una red, que es capturada. Dice en el verso 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. O sea, es juicio, es castigo de Dios. Por eso tengamos cuidado cuando pedimos, Señor, respóndeme esto y respóndeme esto. No quiero decir que no ore, pídale al Señor, ore, tenga comunión con el Señor, no se canse de orar. Pero a veces somos no solo insistentes, no es que no tengamos fe, sino a veces somos necios, porque estamos pidiendo algo que no es correcto, algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, pero estamos pide y pide y pide y pide. Por ejemplo, si yo estuviera pidiendo, Señor, dame un Camaro del año, dame un Camaro del año, no me lo va a dar el Señor, ¿verdad? Pero no lo necesito. Pero que el Señor me lo diera, dijera, ya ven, Dios me bendijo. No, Dios, ¿qué está haciendo? Dando el deseo de tu corazón como juicio. Como juicio. No siempre que hay una respuesta es porque Dios estaba obrando, sino porque Dios está enjuiciando. Es muy delicado eso. ¿Y quién lo puede discernir? Solamente aquel que tiene comunión con Dios. El verdadero profeta, el que estaba atento. Dice en el verso 7 del mismo capítulo 14, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado, que anda en pos de mí y hubiere puesto ídolos en su corazón y estableciere delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. O sea, ¿qué está diciendo Dios una y otra vez? Yo le voy a responder. Yo le voy a responder, pero es juicio para tomarlo del corazón.
Dios está enojado contra este tipo de personas, contra el profeta, contra los líderes, contra los levitas, contra el pueblo. Dice en el verso 8: y pondré mi rostro contra aquel hombre y pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio del pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y verso 9: cuando el profeta fuere, ¿qué dice, hermanos? Engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y al que escucha, ¿qué estará haciendo Dios? Lo mismo, engañándolo para ser destruido. Quiero que usted recuerde esto: el hombre que ama a Dios va a pedir la voluntad de Dios. Y no es porque diga, ay, que se haga tu voluntad y ya. No, no, no. Sino que el hombre que ama a Dios ya no se dirige por sí mismo, no pide el deseo de su corazón, sino el deseo de Dios se ha vuelto su propio deseo. El gobierno de Dios está sobre él. Lo que Dios anhela, él lo anhela. Lo que Dios desecha y desprecia, él o ella lo desprecia. Ama la justicia, aborrece el pecado. Ama la santidad, aborrece la inmundicia, porque eso es lo que Dios hace. Y el hombre de Dios no va a pedir para su beneficio, o sea, para su beneplácito. Va a pedir que se realice la voluntad de Dios en su vida. Va a pedir que cada día sea obediente al Señor. Va a pedir que cada día camine en obediencia a Él. Dice en el capítulo 44 de Ezequiel, versos 6 y 7, cómo Dios trata a este tipo de personas. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, ¿qué son? Rebeldes, esa casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová, y escuche el carácter de Dios, la ira de Dios sobre este pueblo. Basta ya de todas vuestras abominaciones. Basta ya de hacer aquello que me causa náuseas, que aborrezco. Verso 7: de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Basta ya. ¿Por qué? Porque dice que este tipo de extranjeros incircuncisos, o sea, que no temían a Dios, que no conocían a Dios, estos eran los que estaban dentro del templo ministrando, cuando en este tiempo solamente los levitas y los del pueblo de Dios podían ministrar, pero se había corrompido hasta este punto. En el mismo verso 7 dice que estos lo han hecho para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Estaban contaminando la casa del Señor. Entonces el falso profeta y los que le consultan, ¿cómo serán tratados por Dios? Dice en el capítulo 23, verso 11 de Jeremías. Recordemos que Jeremías está hablando al pueblo de Dios cuando todavía están en Jerusalén. Pero va a llegar el tiempo en el capítulo 29 que ya fueron transportados, pero aquí todavía están por irse. Y Ezequiel está hablándoles cuando están ya en Babilonia. Pero dice el capítulo 23, verso 11 al 15: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, los que debían hablar la palabra de Dios. ¿Qué era el profeta? El canal, el que oía la voz de Dios y la transmitía. ¿Quién era el sacerdote? Los que eran santos y se presentaban delante de Dios con las ofrendas y enseñaban al pueblo la ley de Dios. Dice, pero estos dos son impíos, o sea, son malvados. Y dice Dios que aún dentro de su casa encontró esa maldad, dentro del templo, dentro del pueblo de Dios. Verso 12: por tanto, su camino será, o sea, lo que enseñan, lo que hacen, ¿qué es para el pueblo? Como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Cuando las personas escuchan a este tipo de maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, dice, es como resbaladero.
como si estuviese lleno de jabón. Y además de noche no pueden ver. ¿Qué pasa cuando llueve mucho? Nos resbalamos, ¿no? Es común que podamos resbalarnos con la lluvia. Y si es de bajada, y si hay lodo, más. Y si aparte es de noche, seguramente que vamos a caer. Recuerdo que un día fui a Santiago con mi papá y yo podía ver que por eso, Santiago es un lugar en Hidalgo, por eso podía ver el amor que mi papá tenía para las misiones. Llegué hasta un lugar que se llama El Venado y luego de allí caminamos como 3 horas, porque fuimos por el lugar más fácil, porque el otro lugar es ir por La Palma. El hermano Fernando conoce ahí, y de La Palma subir, creo ya subió el hermano por allá, pero así de subida son 5 horas en pura sierra, y no crea que es un cerro y otro cerro y otro cerro después, hasta llegar al Cerro del Águila, ¿no? Hasta arriba. Y entonces empezó a llover. Íbamos cargando la mochila porque no hay carro. No, ahora ya hay entrada y ya hay carretera, pero íbamos cargando la mochila con la chamarra, lloviendo, en los caminos con bosque y lodo. Y nada más por momentos sentía que me resbalaba, pero era de día. Hermano, qué difícil es así. Está diciendo el Señor: aquellos que escuchan esas falsas enseñanzas, esas falsas profecías, están en resbaladero de noche y seguramente se van a caer. El mismo sacerdote, el mismo profeta. Tenga cuidado con esos profetas, los TV preachers, ¿no?, que les dicen en Estados Unidos, los predicadores de televisión, o ahora ya se volvieron influencers, ¿no? Tenga cuidado, que enseñan por ganancia, por popularidad, pero realmente no tienen temor de Dios. Y que Dios nos perdone si en algún momento llegamos a desviar la enseñanza. Dice en el verso 14 del capítulo 23 de Jeremías: y los profetas de Jerusalén he visto torpezas. No solamente ponen resbaladeros, sino aparte son torpes. Dice: cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Todo lo que hacían era resbaladeros, ponían resbaladeros, eran torpes y no hacían que el pueblo se volviera de su maldad. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo lo que quería es que hicieran al pueblo arrepentirse y volver de su maldad. Dice en Jeremías 23, verso 1 y 2, no solamente está hablando de estos líderes, sino a estos líderes les llama pastores, porque eran los que dirigían a su pueblo como si fuese un rebaño. Verso 1: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras. ¿Qué hace Dios entonces? Va a castigar. Los que siguen a estos falsos maestros van a resbalar, pero Dios los va a castigar. Capítulo 14, verso 10. No es que el pueblo fuera inocente, porque el pueblo conocía la ley de Dios. El pueblo debía repetir la ley de Dios y se la aprendían de memoria, la cantaban en los salmos, se sabían los proverbios. Desde pequeños empezaban escuchando el Shema Israel en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se sabían los 10 mandamientos, se sabían Levíticos, sabían los ritos, pero no obedecían a Dios. Dice en el 14:10 de Ezequiel: y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así también la maldad del profeta. Los dos, el que consulta y el profeta. El profeta está engañado y está enseñando mal. De hecho, Jeremías dice que habían profetas hasta de vino y de sueño, o sea, que por tomar vino se tomaban vino y por comer estaban profetizándole ahí al que les daba comida, cualquier cosa. Dice: pero también al que consulta llevará castigo. En Jeremías 23, verso 16, entonces nos advierte el Señor:
Antes había dicho, basta ya, es resbaladero. Pero dice en el 23:16 de Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Qué dice el Señor? No los escuchen. Y estos dicen que Dios les ha hablado. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Y hablaba Joel también, ¿no? Cómo hablaban, ¿no? Cuando hablan solamente porque tienen bocas. Hablan porque están emocionados. Hablan porque la gente quiere escuchar eso. Pero debe haber temor en el que habla. Pero debe haber temor en el que escucha. Debe haber reverencia en el que habla. Y debe haber reverencia en el que escucha. Debe haber conocimiento en el que habla. Y debe haber conocimiento en el que escucha. Debe ser responsable el que habla y es responsable el que escucha. Si tú escuchas algo que es incorrecto, no es para que lo regañes, pero hermano, creo que esto no era así. Hermano, y déjeme decirle que a veces algunos nos han dicho exagerados, pero nos pasamos tiempo no solamente meditando la palabra de Dios en las mañanas, nuestro devocional, sino leyendo y aparte estudiando y preparándonos, porque tenemos temor de enseñarle algo que no sea correcto. Y que Dios nos perdone si se nos va algo, pero que usted esté atento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que eso sea lo que a usted le indique que es la palabra de Dios. No solamente porque sacamos textos de contexto, sino porque es lo que el pasaje quiere enseñarnos. Capítulo 14 de Ezequiel primero, verso 6. Por tanto, di a la casa de Jehová, así ha dicho el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dejen de escucharlos, ahora conviértanse y vuelvan su rostro. Ya dejen de hacer lo malo y vuélvanse al Señor. Ahora Jeremías capítulo 23, verso 22. Es una advertencia. Dicen, no hacían volver al pueblo de su pecado, sino al contrario. Si veían que el pueblo se desviaba, ellos se iban con el pueblo para estar bien. Pero en cambio, dice Jeremías 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en comunión con el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Cuál es el papel del profeta? Hacer oír las palabras de Dios. Y lo habrían hecho volverse de su mal camino. Este es el papel del profeta, del sacerdote, de los pastores: hacer volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. No solamente que escuchen y digan amén, sino que empiecen a vivir como pueblo de Dios. Y quiero concluir con Ezequiel 44. Cuando el Señor está restaurando su templo y su santidad en el pueblo, había dicho: aquellos que se desviaron no tendrán parte con este pueblo, son desechados, aunque fuesen levitas. Y de hecho va a decir: aquellos que eran sacerdotes o levitas van a ser servidores, no van a tener nuevamente ese lugar de privilegio. Pero dice en el verso 15 de Ezequiel 44: más los sacerdotes levitas. Y la palabra de Dios nos dice en Éxodo 19, versos 5 y 6, que el Señor esperaba y buscaba que todo Israel fuese un pueblo santo para el Señor, una nación de reyes y sacerdotes. Pero bueno, entonces aquí en el verso 15 de Ezequiel 44, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. O sea, guardaron la integridad, vivieron en obediencia a Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Esos que se guardaron
ellos sí podrán acercarse. Tú que te has guardado, hermano, y que a veces dice, ¿de qué sirve guardarse ante el Señor? Pues tú sí podrás acercarte delante del Señor, a ofrecer tus sacrificios a Él. Verso 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ellos van a ser recibidos en mi casa. Ellos me van a ministrar. Ellos estarán obedientes. Hermano, es una bendición. Recuerdo que hace mucho decían que cuando alguien tiene un gran testimonio es porque fue alguien muy malo y Dios lo rescató de ahí. Y es una gran obra, ¿o no? Es un gran milagro que el Señor haya hecho esto. Pero yo decía, bueno, pues yo desde niño conocí. Y yo creo que muchos también aquí dirían, desde niño conocí. Entonces, ¿Dios no ha hecho un milagro en mí? No, es un milagro que Dios nos haya guardado en medio de este mundo. En la universidad, desde la preparatoria, en la universidad tuve muchas invitaciones para apartarme del camino del Señor, pero Dios me guardó ahí. En el trabajo secular tuve muchas invitaciones o he tenido motivaciones para apartarme del camino del Señor o compartir el camino del Señor con otras cosas, pero Dios me ha guardado. Entonces, si tú te has guardado al Señor o aún desde niño o te guardas al Señor, hermano, debes saber que eso también es un milagro. Dios te ha guardado en todo momento. Así que no pienses ir a experimentar al mundo. Dios te ha sostenido y te ha guardado como la niña de sus ojos verdaderamente. Y dice en el verso 17, no voy a leer todo, verso 17 y 18, pero dice que van a entrar por las puertas, por los atrios del Señor. Y dice, se vestirán de lino fino. Hablaba de esas vestiduras santas y sacerdotales. En el principio del verso 18 dice, turbantes de lino fino tendrán sobre su cabeza. Era la vestidura, la mitra que traían los que servían al Señor. Dice, van a tener vestiduras. Y el lino no era lana, no era otro tipo de vestidura que fuera caliente, sino era fresco, era blanco, era puro, era símbolo de los sacerdotes y los que servían al Señor. Y dice, y aún turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. ¿Quiénes van a hacer esto? Aquellos que se guardaron al Señor. Tendrán vestiduras puras y se podrán acercar delante de Dios. Aquellos que no se fueron tras las falsas profecías, aquellos que no se fueron tras los baales, que no se fueron tras el pueblo, que no siguieron la corriente de este mundo, que se guardaron. Dice, cuando sea restaurado ese templo, ustedes se acercarán a mí. Y esto es la imagen de la salvación y del reino celestial. Aquellos que se han guardado cuando el Señor venga con sus santos ángeles, cuando ese templo celestial que vemos en el capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Quiénes van a ministrar ahí? ¿Quiénes van a estar en la presencia de Dios? ¿Quiénes van a servir en la mesa del Señor? Aquellos que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Y que ellos van a estar alabando al Señor. Ellos van a entrar a la presencia de Dios. Hermano, podemos escuchar muchas cosas, podemos escuchar muchas enseñanzas, pero tengamos cuidado de lo que escuchamos, que sea la palabra de Dios. Y si algo escuchamos que no es correcto, no los oigamos, no lo sigamos, no vivamos conforme a sus costumbres, para que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos entrar y ministrarle, para que en esta vida podamos estar en comunión con el Señor. Hermano, somos responsables de enseñar correctamente la palabra de Dios, pero usted es responsable de discernir esa palabra, de saber si es correcta o no, cuando usted esté meditando diariamente la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por redarguirnos, gracias por corregirnos. Tal vez durante el libro de Ezequiel la palabra es dura, porque nos has estado hablando desde el principio y todos mis hermanos que han compartido han hablado de esto. Pero Señor, si algo está repitiéndose en la palabra es porque hay necesidad de que tu pueblo escuche.
Porque hay necesidad de que el liderazgo escuche, que los pastores escuchen, que los profetas escuchen, que los maestros escuchen. Y que corrijamos, Señor, nuestras palabras. Que nuestra enseñanza no sea resbaladero ni tropiezo para otro, sino cuando veamos que pasa esto, nosotros nos mantengamos firmes. Porque, Señor, este es el remanente que tú estás levantando. No estoy hablando de este pequeño grupo, sino de todos aquellos creyentes, hermanos de diferentes iglesias, denominaciones, que están pendientes de tu palabra, que no se alejan, que se mantienen fieles en medio de este mundo turbulento. Padre, sostén a tu pueblo, sostén a tus hijos, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, familias, iglesias completas. Tal vez grupos muy pequeños en las casas, que siempre, Señor, estemos pendientes de tu palabra y un día podamos estar y entrar en tu santuario, ser vestidos de lino fino, entrar a tu mesa y servirte y estar en obediencia a ti. Padre, en esta hora queremos agradecerte por tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.